tardes, bienvenidos al módulo sobre huella de carbono. En este módulo voy a explicar los referenciales existentes en materia de huella de carbono y cuáles son los requisitos fundamentales en cada uno de ellos. Para empezar, creo oportuno primero indicar cuál es la definición, el concepto de huella de carbono. Huella de carbono se define como aquel parámetro utilizado para describir las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan o bien por un producto, y tenemos que hablar asociado a su ciclo de vida, o bien por una organización. Cuando hablamos de huella de carbono y hablamos de emisiones, hablamos de determinados gases de efecto invernadero, no hablamos de todos los gases, porque no todos los gases producen efecto invernadero, sino de algunos de ellos, como son algunos de los que están ahí indicados, como el CO2, el metano, el óxido nitroso o los HCFCs en los equipos de frío. Fruto del concepto de huella de carbono, habría que distinguir distintas posibilidades, que sería la primera reflexión que tendría que hacer una organización para cometer este cálculo, de hacia dónde se quiere dirigir, cuál es el alcance que quiere establecer. Por un lado podríamos tener la huella de carbono de producto, por otro lado podríamos tener la huella de carbono de organización. Eventos y proyectos son dos casos más particulares, pero serían los dos grandes bloques. Como consecuencia de eso, ya nos focalizamos en uno de los ámbitos, nos tendríamos que centrar en algunos de los referenciales existentes. En el caso de organizaciones, son varios los que comúnmente se vienen utilizando. En particular hay una norma ISO, que es la 14064, con una guía de interpretación, que es la 14069, y un documento internacional que se llama GHG Protocol, también, como digo, utilizado a nivel internacional. Si nos metemos en el ámbito de producto, hay varios referenciales, y aquí sí es importante la lección, porque cada uno de los referenciales tiene su particularidad en cuanto a requisitos. Por un lado tenemos un documento británico, que es el PAS 2050, por otro lado tenemos una norma ISO, que es la 14067, y por último tendríamos también un documento internacional, GHG Protocol, pero en la referencia específica para producto. Digo que es importante elegir por el cual se quiere trabajar, porque cada uno tiene sus requisitos específicos y algunas limitaciones que pueden ser importantes en la organización para cometer esto. En cualquiera de los casos, todos siempre están asociados al ciclo de vida del producto. Como digo, ciclo de vida del producto, hablamos de ciclo de vida, y hablamos de ciclo de vida indicando qué fases son las que componen el ciclo de vida. Como aparece en la presentación, serían todas las fases de forma transversal, desde la elección de materias primas, proceso, transporte, mejor dicho, de esas materias primas, proceso de producción, la distribución del producto como tal, el uso y el fin de vida. Todo eso de forma transversal compone el ciclo de vida y necesariamente deben ser considerados para la determinación de la huella de carbono de producto. Con los dos enfoques que existen, el B2B o B2C, de alguna manera identificando también la distribución hasta consumidor final o no, cuna a puerta o cuna a tumba. Nos centramos de nuevo en la parte de organización, que es donde vamos a referir más los requisitos, las exigencias. Recordamos, había varios referenciales, varios documentos sobre los cuales hacer los cálculos. GHG Protocol, hemos dicho, 1464 serían las dos grandes referencias. Ambas, los requisitos son muy parecidos, no hay que alarmarse por elegir uno o elegirse otro, porque realmente los requisitos son muy parecidos. En todo caso, 14064 tiene una guía, ISO elaboró una guía, un documento de ayuda, que es este documento que indico ahí, que es la 14069. No obstante, hay sectores que han decidido desarrollar determinados esquemas, determinados referenciales con particularidades de requisitos. Ahí pongo algunos, como puede ser para el sector de la construcción, para el sector de los cementos, para aeropuertos, para la gestión de residuos, para telecomunicaciones, etc. En general, todos tienen los mismos requisitos, comunes, que están basados en la 14064, y luego tienen incluidos de forma adicional algunas particularidades. Ahí pongo en pantalla lo que es la portada del referencial ENCORE, que se utiliza habitualmente en construcción.
Si nos centramos en el documento genérico, ya que el usuario del módulo puede ser de cualquier sector, nos centramos en la norma 14.064, la más comúnmente empleada, vamos a ir avanzando en los distintos requisitos que establecen esta norma para finalmente determinar la huella de carbono y calcularla y reportarla, ¿no? Para empezar, hay que indicar que la norma 14.064 no es una norma de sistema de gestión, al estilo de otras normas utilizadas como la 14.001, 9.001, etcétera, que establecen un sistema en el ciclo PDCA, ya famoso, de forma periódica con una serie de requisitos. No, en este caso son una serie de etapas por las cuales hay que ir pasando sucesivamente, ahora vamos a ir avanzando en ellas, para que al final se tenga un reporte consistente, un reporte exacto y creíble, y que haya un mecanismo, que es el informe de emisiones, que es el canal de comunicación de las conclusiones del cálculo. Vamos a ir hablando de cada una de estas etapas. Las voy a enunciar de primera mano y luego entramos en cada una de ellas. Lo primero que tiene que hacer una organización es identificar los límites de su propia organización, cuál va a ser el alcance del cálculo. Lo que tiene que hacer a continuación es, sobre ese alcance, definir cuáles son los límites operacionales, identificando cuáles son las fuentes de emisiones en las distintas tipologías que comentaremos después. Como tercera fase, tercera etapa, lo que tiene que hacer es determinar una metodología de cálculo para después implantarla. Hablaremos de algunas particularidades de esas metodologías. Lo siguiente que tiene que reflexionar es establecer una gestión de la información. No olvidemos que al final estamos gestionando emisiones, estamos gestionando datos de actividad, datos energéticos, y por tanto tiene que asegurarse dentro de este reporte la suficiente calidad de esa información. Bueno, pues hay una serie de requisitos asociados a esa gestión de la calidad de la información. Como cuarta etapa, lo que tiene que hacer la organización es identificar posibles acciones de mejora, acciones de reducción sobre su huella de carbono, y hay un capítulo específico que trata sobre este tema. Y por último, tiene que establecer un reporte, un informe de emisiones con un contenido que dice la norma y que va a ser objeto de verificación, si así se desea, y sobre todo de información al público. Bueno, vamos a ir avanzando en cada una de estas etapas. Para hablar de la identificación de los límites de la propia organización, hay que comentar que uno puede acometer este cálculo en un solo proceso, en una instalación física, en un emplazamiento, en una empresa o en una compañía, en una multinacional que tiene muchas sociedades. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es reflexionar sobre este hecho y saber cuál es el alcance de reporte de huella de carbono que quiere acometer. A partir de ahí habrá que ver si el reporte se quiere hacer bajo un reporte sobre lo que se tiene control o un reporte adicionalmente sobre lo que se tiene cuota de participación. En nuestra experiencia, habitualmente el 100% de las organizaciones reportan bajo lo que se tiene control operacional, porque evidentemente va a ser sobre la capacidad que se tenga de actuación y por tanto de reducciones. Y opcionalmente y adicionalmente, quiero insistir en las dos cosas, sobre lo que se tenga cuota de participación. Esto ocurre, por ejemplo, en grandes multinacionales, donde, aparte de tener control operacional, tienen una cuota de participación accionarial sobre otras sociedades que también interesan reportar, ¿no? Bueno, pues sería sobre estos dos enfoques. Pasamos a la segunda etapa y hablamos de la identificación de los límites operacionales. Bueno, pues aquí es fundamental la correcta identificación de las fuentes de emisión existentes. Las fuentes de emisión, según estas normas, se caracterizan o se denominan de dos formas: fuentes directas de alcance 1 o fuentes indirectas, que pueden ser a su vez de alcance 2 o de alcance 3. ¿Qué es esto? Las fuentes directas son aquellas sobre las que se tiene control directo. Ahora hablaremos de algunos casos, de algunos ejemplos. Las fuentes indirectas son aquellas sobre las que no se tiene control directo, pero que yo hago provocar a un proveedor mío. Como decía, se subdividen a su vez en alcance 2 y en alcance 3, porque por un lado se computan las
compras de energía eléctrica, calor o vapor, que yo estoy provocando que otra empresa pues genere esas emisiones, y como alcance 3, aquellas emisiones que provocan mis proveedores como consecuencia de la actividad que yo le estoy reclamando en la relación que tengo yo con ellos. Esta transparencia quiere mostrar un poco de forma gráfica esta distinción de las distintas tipologías de fuentes, alcance 1, alcance 2 por otro lado, con los consumos de energía eléctrica, calor o vapor, que todas las organizaciones tienen, sobre todo la parte eléctrica, y el alcance 3 como las emisiones del resto de los proveedores. Algunos ejemplos, bueno, pues por ejemplo en el caso de alcance 1, pues la generación de electricidad, calor o vapor que sean propios, míos, y yo tengo generadores propios, procesos físicos, procesos químicos, por otro lado, transportes de materiales cuando son directamente controlados por mí, cuando lo hago de forma propia en la organización, emisiones fugitivas como consecuencia de los equipos de frío, importantes en algunos sectores, como puede ser el transporte, por ejemplo, o en el sector agroalimentario, por las cámaras frigoríficas, etcétera. En las emisiones de alcance 2, esas indirectas por compra de energía, calor o vapor, bueno, pues aquí está claro que son los datos que me suministra el proveedor o que yo contabilizo los que yo tengo en cuenta para la determinación de las emisiones. Es importante indicar que en este alcance 2 y en el anterior alcance 1 es donde mayor capacidad de actuación puedo tener porque son emisiones directamente controladas por mí, y aquí, por ejemplo, pues puede estar asociado, como veremos después, proyectos de eficiencia energética, nuevas tecnologías, compra verde de energía eléctrica, etcétera. Y entramos en el alcance más complicado en cuanto a las emisiones, emisiones de alcance 3. Digo más complicado porque, claro, aquí hay que empezar a contar con los proveedores, lo cual quiere decir que hay que empezar a hacer esa labor de difusión para que los proveedores sepan de qué estamos hablando y qué es lo que esperamos de ellos. También es importante indicar que en determinados sectores el alcance 3 es el alcance más relevante en términos comparativos respecto a otras emisiones. Pero, por ejemplo, estamos hablando de extracción y producción de materiales adquiridos, de transporte de combustibles adquiridos, de uso de productos y servicios vendidos, de viajes de negocio o viajes de empleados. ¿Cómo plantea 14064 esta ejecución, este alcance 3? Bueno, pues nos da un camino, nos dice, bueno, señores, ustedes prepárense primero para el alcance 1 y el alcance 2, trabajen sobre él, y el alcance 3 es un alcance opcional que poco a poco pueden ir acometiendo, pueden ir entrando en él. De hecho, hay organizaciones que entran de a poco, como digo, en ese alcance 3, empezando por algo sobre lo que tienen mayor control, como puede ser los viajes de empleados o viajes de negocios, cosas por el estilo, y luego ya entran en alcances siguientes. Pero no queda de nadie olvidado que es uno de los alcances más importantes, que es una de las cosas que pueden ser reportadas con mayor repercusión en términos relativos respecto del resto de las emisiones. Esta transparencia también quiere mostrar un poco para hacernos una reflexión sobre lo que tengo control directo en mi organización. Aparecería ahí en el bloque de color naranja la propia compañía, y luego todo lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo de mi organización, que serían los alcances 2 y alcances 3 que hemos comentado. Hemos superado como las dos primeras etapas, vamos hacia la tercera, una de las etapas más importantes. Todas tienen su importancia, pero probablemente la definición de una adecuada metodología es de las cosas más importantes. ¿Qué nos dice la norma de la metodología? Pues la verdad es que nos deja mucho margen de maniobra. Nos dice que elijamos una metodología que minimice la incertidumbre, que produzcan resultados exactos, coherentes y reproducibles. Pues con esas variables yo puedo hacer, entre comillas, casi lo que crea más oportuno, ¿no? Existen metodologías de cálculo, existen metodologías de medición, existen metodologías que sean combinación de ambas, eso no lo permite la norma, pero habitualmente en casi el 100% de los casos que nosotros hemos podido ver en verificación, las metodologías son metodologías de cálculo, son metodologías cuantitativas a través de fórmulas que lo que hacen es
obtener un dato de emisiones como consecuencia del producto de dos variables, por un datos de actividad, que ahora veremos qué es eso, y por otro lado una serie de factores que lo que nos hacen es transformar esa energía en emisiones. Entendemos, por tanto, que las emisiones son directamente proporcionales a los datos de actividad, por tanto, a los consumos energéticos, que no lo había comentado antes, qué es eso de datos de actividad, mis kilovatios hora, mis metros cúbicos consumidos, mis litros consumidos. Eso es el dato de actividad, y las emisiones son proporcionales a esos datos de actividad, a esa energía consumida. Por tanto, la capacidad que tengo yo de reducir las emisiones muchas veces pasan por la optimización de esos datos de actividad, en definitiva, de esos consumos energéticos. Y quiero insistir en el concepto de energía. Cuando hablamos de dato de actividad, hablamos en el concepto de energía en el más amplio sentido de la expresión. No solamente hablamos de consumos de energía eléctrica, sino que hablamos de cualquier tipo de energía. Una parte de la energía puede ser, por ejemplo, las emisiones asociadas a los equipos de frío, es decir, las emisiones difusas como consecuencia de las pérdidas de ese gas en los conductos, ¿no? Otra de las energías importantes en términos de una empresa puede ser los litros, galones en otro ámbito, en otra geografía, en América, es decir, el volumen consumido de combustibles, ¿no? Pues de fuel o de gasoil o de cualquier otro tipo de combustible. ¿Para qué calculamos la huella de carbono? Eso también sería otra de las reflexiones que tiene que hacer una organización. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Necesitamos reportarlo a un tercero? ¿Necesitamos dar información a un cliente? ¿Queremos ese dato para algo? Yo creo que lo más importante es la gestión del carbono, es decir, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra afección en términos de huella de carbono. Y para eso, la norma establece un requisito, ya digo opcional, porque no obliga en ningún caso, pero sí lo establece como opcional, para establecer acciones de reducción, lo que se llaman acciones dirigidas en términos de la norma. ¿Cómo acometen las organizaciones habitualmente esto? Bueno, pues las organizaciones lo que hacen habitualmente es determinar cuál es, en un primer momento, la foto de situación, mi huella de carbono en este momento, e identificar, mejor dicho, cuáles son mis fuentes de emisión principales, sobre las cuales tengo mayores emisiones. Sobre esas puedo identificar acciones de mejora para, a través de eficiencia energética, como puede ser de una forma sistemática con la norma 50001, ver una segunda foto de situación tras esa mejora que haya logrado y, por tanto, ver en términos de emisiones, en términos energéticos, en definitiva, cómo he evolucionado a través de esas mejoras que he querido incluir, ¿no? Ya digo que no es opcional, que no es obligatorio, que es opcional, pero ya veremos cómo determinadas exigencias a nivel nacional, a nivel de esquemas de reporte, están indicando a las organizaciones que el camino es este. Cálculo para luego acometer acciones de reducción. Nosotros, en todo caso, cuando hablamos de gestión del carbono, desde AENOR, hablamos de dos posibles acciones que son complementarias. Por un lado, lo que es la reducción, reducciones efectivas, como las que acabo de comentar. Por otro lado, la compensación, es decir, yo emito lo que emito, pero estoy haciendo otras acciones para compensar mis emisiones. O bien en temas forestales, o bien en compras de CERS o BERS en el comercio de derechos de emisión. Y decía que el tema de las acciones de reducción es un camino que hay que seguir, y quiero en este punto comentar el Real Decreto que salió en el año 2014 sobre huella de carbono a nivel nacional, donde establece varios registros por parte de la Oficina de Cambio Climático, por parte del MAPAMA. El primer registro habla de la inscripción de empresas que están calculando y están estableciendo acciones de reducción, con lo cual el camino por aquí va. De alguna manera, los compromisos que hay en España como Estado miembro de la Unión Europea, no solamente de cálculo, sino de alcanzar unos objetivos de reducción en todos los sectores, incluyendo últimamente también los sectores difusos, ¿no?
Hablábamos de datos, hablamos de toda actividad, hablamos de factores de emisión, que son los que con esos, combinándolos, obtenemos unos valores de emisiones. Estamos hablando de información, estamos hablando de gestión de la información. Y para que el reporte sea adecuado, sea exacto, sea transparente, sea con mínima incertidumbre, como decíamos antes, la información, la calidad de esa información es vital. La norma establece algunos requisitos asociados a formación, a revisión, controles internos, a asegurar la trazabilidad del dato hasta el dato primario, etcétera, etcétera, que requieren sistematizar, implementarse dentro de la propia organización para que esa información de huella de carbono sea buena de un primer momento y en los sucesivos cálculos. Esto es importante porque nos podemos encontrar diversos escenarios, ¿no? Desde el punto de vista de los datos, de la procedencia de los datos, ¿no? Pues podemos tener un dato que es anotado manualmente por un operario de un contador. Podemos tener datos que son obtenidos de facturas de compra de energía eléctrica. Podemos tener datos que son automatizados en herramientas informáticas internas de la organización de los cuales se está obteniendo esa información. Como vemos, hay distintos escenarios que cada cual requiere su identificación, su análisis de cuáles los controles que son necesarios y la mejor disposición para que en último caso el reporte, ya sea de un operario o sea de una aplicación informática, sea lo más exacto posible. ¿Qué nos quedaría como empresa por hacer? Pues la verdad es que ya tenemos prácticamente todo organizado. Ahora nos queda pues el comunicar, nos queda hacer un informe que esté en el sentido de la transparencia que requiere el reporte. La norma indica que es posible hacer un informe público que debe determinar la estructura, a quién va a ir dirigido exactamente, y que ese informe incluye la norma con todo lujo de detalles qué contenido debe tener como mínimo. Luego, si se quiere incluir alguna información adicional, pues también es posible, pero indica la propia norma cuál es el contenido, los epígrafes que se deben indicar. Por ejemplo, la descripción de la organización, persona responsable, periodo que cubre el informe, evidentemente, emisiones directas, emisiones indirectas, valores de las emisiones, una referencia de cuál es la metodología. Si se han incluido acciones de reducción, pues cuáles son las acciones de reducción y los logros que se han incluido. Y, algo importante, si este informe ha sido verificado, cómo ha sido verificado, con qué organización y cuál es la declaración de verificación que se establece. Y por mi parte, pues nada más. Con esto he querido dar una visión general de lo que es la huella de carbono en los distintos ámbitos. Me he centrado más en la parte de la organización porque son referenciales más claros y los que más comúnmente se están empleando. Y ahora ya solamente queda pues ponerse manos a la obra. Gracias.